Quiero informarles que el día de ayer hablaron ya por teléfono el canciller Juan Ramón de la Fuente con el secretario de Estado Rubio, iniciaron ya las conversaciones. Fue una muy buena conversación, muy cordial. Se habló de temas de migración, de temas de seguridad, y a partir del día de ayer pues inician ya estas conversaciones, que es muy importante que todos lo sepan. También informarles que los centros de atención en la frontera ya se están instalando. El día de ayer estuvo el secretario Marat y hoy le he pedido a la secretaria de Bienestar que pueda ir a supervisar algunos de estos centros y otros secretarios que también van a estar supervisando para poderlos, pues para supervisar que lo más pronto posible estén. Y también otro tema que es importante, porque hoy sale en los medios, el día de ayer no hubo, incluso hubo menos recibimiento de mexicanos que en días anteriores. Entonces, para que, como dije ayer, todo lo pongamos en su lugar, vamos a apoyar a nuestros hermanos y hermanas que regresen. México te abraza, es el programa, y aquí en México siempre serán recibidos con los brazos abiertos, y además México está viviendo un momento estelar. Entonces, esta es información importante para que todos lo sepan en esta idea de que no hay comunicación. Y el día de ayer se estableció formalmente, es la primera llamada del secretario de Estado Marco Rubio, la primera que hizo fue a México. El 2025 se continuará con esta política pública en todos los centros de salud del ISSSTE Bienestar, y adicionalmente se va a incorporar a el ISSSTE, al primer nivel de atención del ISSSTE, con la misma metodología implementada en el ISSSTE Bienestar durante el 2024. Por último, reflexionar con ustedes que continuaremos con el fortalecimiento del primer nivel de atención y la construcción del servicio público de salud más grande del mundo bajo la visión de la presidenta. Muchas gracias. Y los comités van a desarrollar la obra para que más o menos por septiembre estemos concluyendo las obras y adquisiciones que se hagan en cada una de las unidades, lo cual tiene que ver con la infraestructura, mejoramiento de infraestructura que vimos aquí la semana pasada, pero nos ayuda también a unir a las comunidades y a que los derechohabientes se apropien de su clínica, la que les corresponde a cada quien. Gracias, presidenta. Gracias. Bueno, aquí el director del ISSSTE ya ha puesto los ejemplos de en qué se puede invertir, tanto en infraestructura, adelante, en equipamiento médico instrumental, adelante, mobiliario, adelante. Aquí trajimos algunas fotos de cómo lo procesamos ya con el IMSS Bienestar, adelante. Y este es el mapa de dónde están ubicadas las 565 unidades de salud del ISSSTE. Se trabajará en 32 estados, 238 regiones de trabajo de la Secretaría de Bienestar, 499 municipios de 529 localidades. En suma, estaríamos interviniendo 1.805 consultorios, y las asambleas se van a convocar, como ya se ha dicho, 15 y 16 de febrero. Mi compromiso fue que no aumentara en términos reales, ni la gasolina, ni las carreteras, ni… ¿Qué quiere decir esto? Que solo es la inflación. En términos reales quiere decir que el aumento es equivalente a la inflación. Entonces, el salario mínimo ahora, por ejemplo, creció casi 4 veces la inflación, 3 y pico de veces más que la inflación. Es decir, los salarios están aumentando más que el incremento que puede haber, que es exclusivamente la inflación. Entonces no hay un incremento mayor que eso, y es lo que se hace todos los años. Este año lo presentó el ingeniero Esteva hace unos días. Iniciamos con la construcción de varias carreteras y también seguimos con el programa de rehabilitación de las carreteras federales y las que tiene Capufe.
Hay 3 niveles, digamos, o 3 esquemas en donde están las carreteras. 4, digamos. Uno es las concesiones que existían de hace tiempo. El otro es esquemas que se pudieron haber establecido de inversión mixta. Algunas de ellas, por ejemplo, es la última que inauguramos en Nayarit. Inversión mixta quiere decir que hay inversión del gobierno e inversión privada, pero en un esquema distinto a la concesión, de tal manera que las ganancias se comparten. Ese es el segundo esquema. En el primer esquema es el privado quien tiene que encargarse del mantenimiento de la carretera. En el segundo también es el privado a partir del esquema de inversión mixta. El otro es las que tiene CAPUFE, que son carreteras federales que tienen cuota y que su ingreso entra a un fideicomiso de Banobras que se llama Fonadín, y a partir de ese recurso tiene que hacerse toda la rehabilitación y mantenimiento integral de la carretera. Y las otras son las carreteras federales que no tienen cuota y que también el gobierno federal tiene que encargarse de su mantenimiento, y luego ya vienen las estatales, que es el Estado que tiene que mantenerlas. Entonces, este año 2025 hay recursos para iniciar nuevas carreteras, para ampliarlas más bien, carreteras que ya existen, como la Zihuatanejo-Toluca, por ejemplo, que vamos a iniciar de Toluca a Tejupilco, y también el mantenimiento mayor y menor de las carreteras federales. De ayer hablamos de temas que tienen que ver con varias inversiones, principalmente de ICA en el país, y pues le pregunté porque estuvo ahí en la toma de posesión, que cómo estuvo, pero es una reunión normal de un empresario con la presidenta, transparente. Todos los 31 gobernadores y la jefa de gobierno firman este comunicado de la Conferencia Nacional de Gobernadores y Gobernadoras en defensa de nuestra soberanía y bienestar de las y los mexicanos. Expresamos nuestro pleno apoyo a la presidenta de los Estados Unidos mexicanos y su liderazgo, reconociendo su compromiso con los principios democráticos, la unidad nacional y el fortalecimiento de nuestro país. Reafirmamos nuestra disposición para colaborar de manera institucional en beneficio de todos los mexicanos. Y hablan también pues de la importancia de defender a nuestra soberanía y a las y los mexicanos en el exterior. Y firman todos los gobernadores y gobernadoras, la jefa de gobierno. Es algo muy bueno, muy importante, porque independientemente de los partidos políticos, en el caso de los gobernadores, decidimos trabajar juntos para el bienestar de México. Entonces agradezco mucho, la verdad, el desplegado, y habla pues de esta coordinación que tenemos con todos y con todas, independientemente del partido político al que pertenezca. Tengo varias llamadas en estos días. Hablé con el presidente Arévalo, hubo una reunión de los cancilleres de distintos países de América Latina y el Caribe. En estos días vamos a hablar con el presidente Lula, y hay unidad en América Latina, eso es importante. Entonces, yo sé que a veces ustedes quieren que haya una declaración particular, pero nuestro objetivo fundamental es el bienestar del pueblo de México. Esa es la responsabilidad de la presidenta. Y por supuesto nos comunicamos con todos los gobiernos del mundo y particularmente con los de América Latina. Y hoy estamos concentrados, o estoy concentrada con el equipo, pues obviamente en el interés de México. Entonces, nuestro interés pues es evidentemente el acuerdo con Estados Unidos en diferentes temas, que ya hay una comunicación. Hay cosas en las que no estamos de acuerdo, pero en este momento ese es el interés esencial que estamos cumpliendo y que vamos a cumplir. Una de nuestras prioridades en estos diálogos
es justamente el tema de la entrada de armas de Estados Unidos hacia México. Entonces, es de los temas que evidentemente vamos a tratar. Las expectativas que tiene, Presidenta, precisamente de generar este diálogo con el equipo de Ya Donald inició Trump. el diálogo ayer con el Departamento de Estado y el Canciller. Y finalmente, si nos pudiera dar algún más detalles sobre este diálogo. Diario vamos a estar informando, como siempre, diario. Muy amable, muchas gracias. Gracias. Uno de los elementos centrales es la dignidad del pueblo de México. El pueblo de México recuperó su dignidad, su fuerza, no solo individual de cada mexicano y mexicana, sino colectiva, de lo que representa nuestro país, de la patria, de lo que significa el valor del pueblo de México. Eso es algo que es muy fuerte, y con nuestros paisanos también. Hoy que viven una situación difícil, pues son nuestra solidaridad, nuestro apoyo, porque además sin las y los mexicanos la economía de Estados Unidos no sería lo que es. Entonces esa fuerza, esa dignidad, ese orgullo de ser mexicanos y mexicanas es algo muy poderoso, y eso lo tiene México y lo vamos a seguir fortaleciendo. Pero además tenemos algo muy importante, que es la fraternidad entre nosotros. Yo lo dije en la segunda plática con el presidente Trump. ¿Por qué en México no tenemos la crisis de drogadicción que hay en Estados Unidos? Es una pregunta más allá de la entrada del narcotráfico, ¿por qué aquí no hay esa crisis? ¿Por qué no tenemos el número de personas que lamentablemente fallecen? Porque no solamente es un tema de seguridad, es un tema también de valores y de reconocimiento incluso de la familia y de la protección que nos damos. En México, el pueblo de México es generoso, de los pueblos más generosos del mundo. En el diálogo con relación al acuerdo comercial con Europa, uno de los avances más importantes es que se sacó el capítulo de energía, que para nosotros por soberanía es muy importante. Y se sigue trabajando, todavía no hay un acuerdo. Todo tiene que estar en función de nuestro plan, del Plan México, que tiene que ver con el fortalecimiento de la producción también en México, porque son importantes los acuerdos comerciales y la relación con otros países. Evidentemente, pues el TEMEC es muy importante, pero nosotros tenemos un objetivo que es seguir impulsando la producción en nuestro país. Entonces, en esa perspectiva también estamos revisando este acuerdo comercial con Europa, que en efecto va muy avanzado y ya informaremos en su momento. Recuerden que el tren interoceánico llega al límite con Guatemala, en Ciudad Hidalgo. El tren tiene en esa línea K, a ver si tienen una fotografía del interoceánico, ya lleva casi el 66% de la construcción. Hay un puente muy importante que casi se terminó y sigue avanzando, y este año tiene recursos para poder llegar a principios de 2026 a Guatemala. El objetivo es que ese tren siga a Guatemala. Es algo que hablaron en su momento el presidente Arévalo con el presidente López Obrador y que nosotros queremos continuar, y él está interesado también en continuar en un proceso en donde haya polos de desarrollo en el sur de nuestro país, estos polos de bienestar que hemos estado hablando. Incluso hay terrenos ya en Tapachula y es parte del Plan México. Entonces, el gobernador de Chiapas también está trabajando mucho en esto. Entonces, en uno de los temas que estamos trabajando de manera muy importante es el desarrollo de nuestra frontera sur
y de la frontera Guatemala-México. Y también recuperaremos ya muy pronto las pláticas con Belice, porque la idea también era que el Tren Maya pudiera entrar por Belice para poder salvar el Petén, que es una selva muy importante, que entre por Belice para poder también entrar a Guatemala. Entonces es uno de los proyectos de desarrollo que tenemos. Estamos ya en pláticas con Guatemala y bueno, se va a ir desarrollando y también lo vamos a ir informando. Y el objetivo pues es el desarrollo de Guatemala y el desarrollo de México en la frontera sur, más allá pues de lo que tenga que seguirse trabajando en el tema de migración. Ya en estos días enviamos la nueva ley del ISSSTE, una modificación, una reforma a la ley del ISSSTE. Tiene varias virtudes esta reforma. La primera tiene que ver con los créditos del FOBISSSTE, que lo anunció Martí y ahora, una vez que se apruebe la ley, lo vamos a poder hacer, que es a ver, ¿por qué no lo explicas? Vamos a descontar, a quitar deudas. Es una de las demandas más grandes que recibí en campaña, que hizo una parte del presidente López Obrador, pero no tan profunda como se requiere. Hay muchas gentes que tienen créditos de FOBISSSTE, ya pagaron el doble en términos reales de su vivienda y siguen debiendo. Entonces, hay una reforma muy importante para ayudar a todos los trabajadores que tienen créditos de FOBISSSTE. Se puede ayudar a los acreditados del FOBISSSTE en varios campos. Uno es facilitarles que culminen la liquidación de sus créditos, porque luego hay trámites excesivos, se les vuelve a pedir toda la documentación cuando ya son acreditados. Hay otro punto muy importante que es la condonación. Entonces tenemos a miles de acreditados que ya pagaron 2 veces, 2.5, 3 veces el crédito que se les dio y sin embargo siguen teniendo deuda. Ahí se va a condonar, es decir, se va a cancelar esa deuda, pero hay otro tipo de ayudas, las quitas, en el caso de deudas que son muy grandes, para poder bajarla y que se les facilite el pago, los congelamientos de intereses y de los pagos mensuales, de tal forma que sobre todo en el caso de pensionados, pues se les facilite que puedan pagar realmente los créditos. Y la otra importante sobre salud, que también viene, es que aquellos que ganamos más y que somos afiliados al ISSSTE, trabajadores del Estado, trabajadoras del Estado, la idea es que los que ganen más y particularmente con estas compensaciones que se nos dan, que fue una idea que salió aquí, por cierto, de uno de sus compañeros, podamos pagar un 2% adicional. Eso se integraría al ISSSTE y el gobierno, con el presupuesto público, entre otros con los fideicomisos de la Corte, que son trabajadores del Estado, completar para una parte muy importante que son los trabajadores de los servicios de salud del ISSSTE. Los médicos del ISSSTE son los que menos ganan de los sistemas de salud público y nosotros queremos que ganen lo mismo por lo menos de los del IMSS. ¿Tendría fecha de cuándo se podría estar inaugurando este hospital de San Alejandro, que es muy importante porque ahorita pues muchos pacientes son atendidos? Se adelantó Zoe, mira, ya me mandó el recado. En julio. Se ve que está, le mandamos saludos a Zoe porque se ve que está oyendo la mañanera. Muchas gracias. En julio entonces, gracias. Lo hicimos en el G20 en su momento. Ahí planteamos que si se dedicara el 1% de lo que se dedica a la producción de armamento a un programa como Sembrando Vida, pues estaría apoyando a más de 6 millones de personas para su bienestar y para el bienestar del planeta. Entonces, por supuesto que es uno de los temas que tenemos planteados. La mejor forma es atender las causas siempre. El día de ayer la Comisión Permanente en el Congreso ha cerrado filas también, así como la CONAGO, y el respaldo a usted frente
a esta coyuntura ante la postura del presidente Donald Trump, excepto el PAN. El PAN ha descalificado la estrategia del gobierno federal e incluso ha llamado a que se tendría que, ellos piden eso, se tendría que firmar un acuerdo, convenio con el gobierno de Estados Unidos. Insisten en este tema de la seguridad. Ya sabemos lo del tema de los cárteles, el tema de llamarlos terroristas, que tiene una implicación muy clara. ¿Qué respuesta da? Esto lo dijo el senador Ricardo Anaya, panista, que él descalifica completamente y se niega a cerrar filas ante esta situación. Sería mi última pregunta, presidenta, y gracias. Pues es distinto lo que, primero resaltar que es distinto lo que han dicho los gobernadores del PAN que firman el acuerdo de la CONAGO de los legisladores. Entonces eso es importante. Y segundo, si quieren lo dejamos para mañana, porque hay que dejar cosas para un día y otras para otro día. Ellos siempre han tenido una relación de entreguismo. Muchos de ellos, no todos. Y si quieren mañana platicamos de eso, para dejarlo para mañana.